por poder honrarte, por poder estar contigo, Señor, por ofrecerte lo que realmente te importa, que es nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, es donde tú puedes hacer tu gobierno, pones tu trono en el corazón. Y oro, Señor, que nuestros corazones estén íntegramente rendidos a ti, Señor, totalmente rendidos a ti, Padre eterno, porque entonces podré decir que el cielo gobierna, podré decir que camino debajo de tu voluntad y que las cosas que pasan tienen un propósito, van a trabajar para mi bien, de acuerdo a tu buena voluntad. Por eso, Señor, recibe la adoración que mereces, recibe la ofrenda de los labios que mereces, recibe la ofrenda de nuestras manos que tú mereces, Señor, porque adoro tu nombre, alimento, Señor, la relación que tenemos. Adoro tu nombre, exalto tu nombre, dependo de tu nombre. Señor, me amparo a tu nombre, me amparo a tu cobertura, Padre Santo, porque es el mejor lugar para estar. Estoy seguro, tú eres una torre fuerte a la cual el justo correrá y será ayudado, Padre. No estoy desamparado, no estoy destruido. Oh Señor, no estoy abandonado. Tú prometiste estar hasta el final y yo me aferro a tu promesa, Señor, bajo el mismo espíritu que lo escribieron, Señor, porque bajo el mismo espíritu tú lo dijiste, el mismo Espíritu Santo me da testimonio que así es y así será para siempre. Por eso desde ese lugar te digo, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, toda la exaltación es a tu nombre, Padre, es a tu nombre, Hijo, es a tu nombre, Espíritu Santo, en esta noche. Desde este lugar, Señor, hacemos un hueco en los cielos, Padre, en el ambiente espiritual. Hacemos un hueco de ofrenda, de adoración y de alabanzas que reconocen al Dios digno y verdadero, que reconocen al que está sentado en el trono, al que venció y vive para siempre, a Yeshua HaMashiach, el que está por encima de todo principado, de toda potestad y de todo poder y de todo trono. Hoy hacemos un espacio en el mundo espiritual donde levantamos alabanzas y ofrendas de honra al que la merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, levantamos la luz del Evangelio, como ese faro que alumbra la oscuridad, para los que están en tinieblas sean rescatados y tengan un encuentro con tu persona, Padre, porque no somos un lugar de muertos. Somos el cuerpo de Cristo ungido y perfumado para la gloria del Padre. Y ese conocimiento, mi Dios, aunque estemos hablando en este lugar, Señor, se extienda a todos los 360 grados de estos territorios. Y el que está en la casa, el que está, Señor amado, en la vereda, el que está en la calle, el que está en la avenida, sea tocado por tu Espíritu Santo y conmovido a arrepentirse, a reconciliarse contigo. Porque la palabra no está limitada, la palabra se libera hacia todo lugar, buscando a alguien que crea y que empiece en mí, pero que no termine en mí, que se extienda a todos, Padre. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Un aplauso a Jesús, de alabanza, de honra, de gloria. Dele alabanzas al Padre, exaltación a su nombre. Yerebeso katarabasama iba shokaiteye. Yeprosa kataramasaya. Bendito para siempre, por siempre, Padre, para siempre. Yeprosa kaibra kataramasaya. Leprecos y precos aima ay. Aleluya. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Tome su lugar. Continuamos
con esta enseñanza de el abuso de la luz produce oscuridad. Queda hoy y el próximo lunes, y el otro haremos ya el discipulado, el segundo discipulado, hablando sobre todo este tema que estamos enseñando acerca de si abusamos de la luz vamos a terminar produciendo oscuridad. Y hemos hablado de algunas cosas. El lunes pasado hablamos de los tropiezos, que son inevitables, pero cuidado el que los hace, el que los provoca, el que los ocasiona. Hablamos de la mala intención que tienen, que no son inocentes, que son intencionales, que te separan del alcance de la vista del que te tiene que cuidar, que te aleja para el que te tiene que cuidar no te pueda ver, y eso ya revela una mala intención, porque saben que si el que está a cargo tuyo ve eso, te va a proteger. Y bueno, y hablamos sobre todas esas cosas. ¿Cuántos se acuerdan? No está mintiendo, ¿no? ¿Eh? Bueno, alegría. Tampoco para que me rete. Ahora vamos a ver un concepto más de el abuso de la luz produce oscuridad, y es: no vivas del ayer, no vivas del pasado. Algo muy interesante que vamos a aprender hoy. Isaías capítulo 43 verso 18, en Dios habla hoy. Dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más del pasado. Que dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. ¿Y qué tiene que ver esto? Miren, el que vive del pasado es como que se comiera su propio vómito. El que vive del pasado es como si comiera vómito. Es como que vos comés la comida, en principio la vomitás y luego la vas y la comés porque la querés recordar. Entonces, así empezamos. Vivir del pasado es como comerte tu vómito. Es tuyo, no es de otro. Salió de tu estómago, salió por tu boca. Ahora, ¿eso igual lo hace agradable aunque sea tuyo? Volver a comerlo, lo que antes fue una rica comida, una hamburguesa, un McDonald's, un asado, un guiso, no sé, lo que te gusta, una milanesa, una papa frita, un huevo frito, no sé si sos más gourmet, pero fue rico cuando era comida. Pero una vez que se digirió y lo saco descompuesto, comerlo no va a ser lo mismo. Tragarme eso no va a ser lo mismo que cuando era comida. Entonces vivir del ayer es prácticamente lo mismo. Es como que vos intentes volver a traer una experiencia, pero ya no es igual a como fue en el pasado. Y la gente que vive atada al pasado es gente que vive comiendo vómitos. No le va a hacer bien a tu vida. No le va a hacer bien a tu salud. No le va a hacer bien a tu cuerpo. Pero es interesante porque esta instrucción profética es para que tomemos expectativas del futuro. Que dediquemos atención a tomar las decisiones correctas. ¿Sabes por qué? Porque el futuro se construye día a día. El futuro, lo que yo planeo tener de acá a un año, se construye de lo que hago hoy y de lo que hago mañana. Hasta que llegue esa fecha que planeé, llegue, no sé, el año que viene en esta fecha, llegue el 28 de abril del 2026, que va a ser un martes en vez de un lunes. Y vos digas, esta fecha el año que viene yo quiero tener tal cosa. Ok, buena expectativa, pero para que eso pase va a depender de las decisiones que tomes desde hoy hasta el próximo año en esa fecha. Si tomás malas decisiones, si vivís atado al pasado, al ayer, si vivís atado a las emociones pasadas, obviamente no estás construyendo nada, pero estás arrastrando cargas. Porque el que vive del pasado no está construyendo, sino que está arrastrando.
Y es muy diferente edificar y construir a arrastrar. Imagínate que te querés mudar a una casa y en vez de edificar la casa como tendrías que hacerlo para irte a vivir cómodo, querés arrastrar la vieja a ese lugar. Y vos estás diciendo a la gente, estoy cambiando de tiempo, le estás diciendo. Me estoy cambiando de casa, estoy mudándome a otro lado y la gente te ve arrastrando la vieja casa. La gente no te va a creer. Porque aunque vos le digas y los quieras convencer que estás cambiando un tiempo, la gente ve que estás arrastrando lo que debieras dejar atrás. Y es lo que la gente no entiende en la fe. Cuando hay un tiempo nuevo que Dios está abriendo, la gente quiere arrastrar lo pasado a ese futuro. Y no se debe. No se debe. Si no, no se puede entrar. Es más, no lo vas a lograr. No va a haber un tiempo nuevo. Va a haber un mismo tiempo con un año nuevo, pero un mismo tiempo. El año pasa porque no está gobernado por vos. Los años nuevos llegan porque no estás gobernado por vos. Si los años estuvieran gobernados por vos, viviríamos en el año 1800, hace 200 años. Los años cambian porque Dios estableció los tiempos, pero la gente vive el mismo tiempo pasado cuando no lo deja atrás. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y está en el mismo tiempo. No mudó el tiempo sobre su vida. Como algunos tienen la edad del pavo hace 30 años y nunca mudaron el tiempo del pavo y esas cosas. Y eso es malo, porque una cosa es normal cuando tenés de 12 a 17, 18 años, pues ya que tengas 43 y sigas siendo pavo, ya no es normal. Ya no cae bien, ya choca, ya es molesto y ya es raro. Entonces la gente quiere arrastrar tiempos que tiene que aprender a dejar atrás. Pero no, vos ves que hay gente que insiste en llevar el tiempo pasado a su presente y no son más que personas que parece que les gusta comer su vómito. Que parece que quieren siempre recordar lo que ya pasó, aunque eso les haga mal. Masoquismo. Aunque eso los haga llorar, aunque eso los deprima, o que los tiente a hacer cosas que ya no debieran hacer, y en vez de quitarlo, no darle lugar al recuerdo, lo abrazan. En ese momento es como que si vos hubieras devuelto lo que ya te comiste y lo comas otra vez. No vas a sentir placer. Te va a golpear, te va a enfermar y te va a dañar. Por eso la instrucción, ¿cuál es? Dice, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Mejor toma expectativa del futuro, construyendo el futuro día a día. Ahora, ¿los recuerdos dónde habitan? En dos lugares. Los recuerdos habitan en mi mente, en la parte visual. Tengo el recuerdo visual, la imagen, el recuerdo, y también habita en el recuerdo emocional en el alma. En esos dos lugares los recuerdos permanecen en la mente como la imagen de lo que vi, de lo que escuché, de lo que olí, de cómo entró el recuerdo, y en la otra parte el área emocional, lo que sentí, lo que viví, lo que experimenté con eso. Entonces, ¿cómo un recuerdo vuelve a venir al presente si es algo que ya pasó? ¿Cómo algo viene otra vez al presente? Empieza en el alma. Porque el alma registró la parte emocional y generalmente empieza con una canción, un aroma, un sabor, una persona que se ve, una fotografía. Bueno, hoy Facebook te tira los recuerdos. Lo ves, el alma empieza a sentir y la mente inmediatamente trae del baúl de los recuerdos, de la memoria, la imagen, el momento, la situación, lo que pasó. Nosotros no podemos evitar recordar nada, porque es de golpe. Cuando vos te pasa de golpe. O lees algo y de golpe el alma y la mente reaccionan porque tienen memoria.
Aún el corazón tiene memoria. La gente que ha experimentado trasplante de corazón dicen que el que recibe el corazón nuevo de alguien más dice que se le despiertan hábitos del que tenía el corazón. Porque descubrieron los médicos que el corazón tiene memoria de los hábitos. Y está comprobado. Fueron a chequear a gente trasplantada y le dijeron, él antes del trasplante no fumaba y ahora después del trasplante le gusta fumar. Él antes del trasplante no le gustaba escuchar música clásica, ahora después del trasplante no entiende por qué le encanta escuchar música clásica. Y descubrieron que se despertaba por el trasplante de corazón. Aún el corazón guarda memoria, que ni aunque mueras, ese corazón deja de recordarlas. Entonces el tema de los recuerdos no es algo que alguien pueda arrancárselo y evitar. No hay una oración que te elimine los recuerdos. No hay una intercesión, un ayuno que te arranque los recuerdos, pero sí te enseña a administrarlos. Te enseña a tener gobierno. ¿Qué pasa? Vos de repente vas caminando, no sé, estás en algún lugar y viene un olor, viaja a tu mente a un recuerdo. Una música, viaja a tu mente a un recuerdo. Una fotografía, viaja a tu mente a un recuerdo. No sé, una canción, ¿qué más? Un sabor, una comida, una frase. Una frase. Viaja a tu mente inmediatamente a ese recuerdo. No puedes evitarlo. Entonces, lo malo no son los recuerdos. Lo malo es cómo los uso. Porque el recuerdo me va a venir y yo que no puedo arrancarme el cerebro. Va a venir. Porque ahí se confirma que soy espíritu que tiene un alma y habito en un cuerpo. O sea, esas partes registradas en mi espíritu y en mi alma son eternas, no mueren, porque el alma y el espíritu son eternos. O sea, imagínate que dentro de tu alma y tu espíritu te han guardado todos los recuerdos desde que tenés uso de razón. No lo puedes arrancar porque al alojarse en esa área, los hace eternos, permanecen en vos. Ya permanecen, por eso dice que cuando lleguemos al reino de Dios, toda lágrima se enjugará de los ojos. Quiere decir que ahí recién el Señor va a quitar ese peso de recuerdos y ya no va a haber más memoria, dice, de las cosas pasadas. Pero mientras tanto uno carga con esas cosas. Por eso es muy importante que hoy tengas ese voto de elección de qué querés recordar, qué cosas querés que te pasen, que se van a alojar en tu alma como recuerdos, qué cosas querés evitar para que no sea un recuerdo en tu alma, sea algo que evitaste, algo que esquivaste. Si no tenés responsabilidad sobre tu alma, obviamente que vas a guardar, y hay gente que explota de tantas cosas que guarda y vio. Entonces no podemos evitar recordar, a todos nos pasa. Una canción, una fotografía, una música, una palabra, una frase, un abrazo, a veces hasta el contacto de una piel, a veces el contacto de una piel, el aroma de una piel, como que recordás a alguien, recordás algo, entonces como que, ¿qué hago con lo que recuerdo? El problema no está que recuerdes, porque te va a pasar siempre. El tema está cómo lo utilizás al recuerdo. ¿Se entiende? Pero algo muy importante es que cuando el recuerdo viene, me quiere conducir a la misma experiencia que tuve. Y ahí entra el dilema en la gente. Si fue una buena experiencia, lo que te puede llevar a pasar es que te quiera seducir a volver a esos tiempos, que también es grave. Pero si además es un recuerdo traumático, la persona empieza otra vez a padecer lo que sintió en ese momento cuando pasó. De repente ves que se deprime, de repente ves que empieza a tomar comportamientos de lo que ya parece que había salido y vuelve a la misma inseguridad, al mismo temor, al mismo efecto que tuvo el trauma. Otros, cuando son recuerdos, por así decirlo, de pasiones que tenía, les quiere surgir el desenfreno para volver a consumir, volver a ver, volver a asistir, volver a ir a esos lugares. Y eso se despertó por algo que se oyó, se vio, se olió, se recordó. Pasa que la persona, en vez de ubicarlo, le permitió que trabajara. Y cuando vos dejas que trabaje, te volvés a comer el vómito. Y muchos se llevan, como se dice, el chasco de descubrir
que ya no es lo mismo de antes. Ya no es lo mismo que antes. Pero eso no evita que se tragaron el vómito, que permitieron una experiencia desagradable al recordar eso. Ahora, en este contexto bíblico que leemos de Isaías profetizando, que le dice a Israel, al pueblo, no recuerdes, le dice, las cosas del ayer, no pienses más en cosas del pasado. Vienen hablando del testimonio de las obras de Dios a Israel en el pasado. Ahora, Dios está diciendo, no quiero que se acuerden de lo que yo soy capaz de hacer, o está queriendo decirnos algo que pasa cuando vivo el pasado. Y cuando vivo el pasado, pasa lo siguiente como le pasó a este pueblo, y por eso Dios le manda a no recordar más. Es que ellos limitaron su fe con los recuerdos para no poder creer que Dios hiciera los milagros que necesitaban en ese momento. Entonces ellos utilizaron los recuerdos no para llenarse de expectativas, sino para tener nostalgias y resignaciones. Como creyendo que el poder de Dios se vio en otra generación, pero en esta generación no se va a ver. Diciendo el Dios que abrió los mares, por el cual pasó Israel, por el cual se tragó el ejército de Egipto. ¡Wow! ¡Qué glorioso Dios! Pero ojalá nos pasara. Entonces, lejos de tener la fe, lejos de tener la convicción de que Dios los haga ahora, se abrazaban a una nostalgia, a una tristeza y a una resignación de que ellos no eran la generación para ver los milagros. Y ese mensaje se ha predicado hace varios años, de que ya no hay más milagros, de que ya no hay más liberaciones, que no hay más profetas, que no hay apóstoles. Y yo me imagino que son este lenguaje, gente resignada y nostálgica. Gente que cree que el avivamiento de Argentina que pasó en los 90 y primeros años del 2000 ya está y nunca más va a haber un avivamiento en Argentina. ¿Y qué conducta conduce un líder o un pueblo que crea que Dios ya no lo va a hacer? Que lo único que pueden hacer es recordar, pero no creer para ahora. Dios vio el peligro y les hizo despertar, diciendo no limiten su fe a los recuerdos, úsenla para que lo vuelva a hacer. Y Dios levanta el ánimo en el siguiente texto, dice, yo abriré camino, haré algo nuevo voy a hacer. Pero necesito que ustedes no utilicen el recuerdo equivocadamente. Necesito que recuerden el amor que tengo por ustedes, y porque tengo amor por ustedes, así como amé a las otras generaciones, también voy a hacerlo por ustedes. Entonces esta orden profética es para que la gente sepa ubicar los recuerdos a donde van. En este momento el pueblo tuvo que gobernar sus emociones. Pero ellos lo usaron para nostalgia y resignación. Y vos tenés que entender algo. Y esta va a ser una palabra liberadora. Vos no sos tu pasado. Vos sos tu presente. Vos no sos tu pasado. Así que al pasado no se puede buscar nada. Vos sos tu presente. Vos sos el que hoy sos. Cuando Jesús enseñó algo acerca de Dios, que le hicieron la pregunta capciosa, tramposa de querer atraparlo en falta, le dijeron sobre la resurrección de muertos. Y el Señor les dijo, ustedes ignoran, son ignorantes de las Escrituras, dijo, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, quiso dar a entender, ellos no murieron, ellos siguen vivos. Jesús dio una revelación, pero ¿qué nos quiso decir? Cuando Dios habla que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no está hablando en pasado, como diciendo yo fui el Dios de ellos solamente. Él está hablando en un presente continuo, porque para Dios no hay pasados, para Dios hay un presente continuo. Porque esos hombres, aunque no los vemos en la tierra hoy, siguen existiendo y estando vivos delante de la presencia de Dios. Así que Él no dejó de ser el Dios de ellos porque murieron, sigue siendo porque ellos no murieron. Así que el recuerdo y el testimonio que habita en ellos sigue presente y sigue vivo. Entonces tenés que entender
Y cuando Dios muestra algo que hizo antes, no está diciendo yo me limito a ese tiempo y no lo hago más. Te está diciendo yo lo continúo haciendo. Yo lo continúo haciendo. Cuando Eliseo tomó el manto de Elías, cuando fue heredado, dice que golpeó las aguas del Jordán y él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Y qué pasó? No hubo una voz del cielo que dijo, fui el Dios de Elías. Y ya está, olvídense de los profetas, olvídense de los milagros. No, la respuesta del cielo, ¿cuál fue? Que el Jordán se abrió, mostrando que seguía siendo Dios presente. Entonces Dios tiene que enseñarte que lo que Él hizo en una generación no fue solamente para esa generación, sino que si vos tenés la fe que esa generación tuvo, el Dios de los milagros sigue actuando hoy y seguirá actuando siempre. Pero Dios tuvo que ubicar la problemática emocional y la mala utilización de los recuerdos. Por eso vos no sos el pasado, vos sos lo que sos hoy. Este es lo que sos, no lo que fuiste, no lo que hiciste, lo que sos hoy. ¿Estás contento con eso? A mí que Dios me diga no sos tu pasado, digo, gracias porque no soy mi pasado, soy mi presente. ¿Qué pasa? Porque si vos vivís del pasado, limitás tus capacidades, las encerrás en los recuerdos. Porque tu yo del pasado no tenía la enseñanza que tu yo del presente tiene. Tu yo del pasado no tenía la madurez que tu yo presente tiene. Tu yo del pasado no tenía la experiencia que tuviste después de pasar por eso que tu yo presente tiene. Por lo tanto, vos no sos tu pasado. Vos sos tu presente. Pero si vos querés seguir aferrado a tu pasado, limitás las capacidades que tu presente te quiere dar. Porque querés traer a la hora lo que antes no sabías, lo que antes no podías hacer y lo que antes desconocías. Y querés traer una ignorancia que tenías a tu presente cuando ya no tendría que ser ignorancia lo que tenés, sino sabiduría. Y ese mismo ejemplo, en vez de elegirte comer un plato de hoy, te querés comer el que te comiste ayer. Y la única forma de comerte el que te comiste ayer es vomitándolo. Por eso vivir del pasado limita tus capacidades. ¿Por qué estás limitado en tus capacidades? Aunque Dios te profetice y te escanee el alma y te diga todo lo que tenés, ¿por qué no sentís que fluye? ¿Por qué no sentís que sale? ¿Por qué sentís que no se manifiesta? Porque sos una persona aferrada al pasado. Entonces las capacidades se limitan. Este Israel son los hijos de los profetas, son los hijos de esos hombres que están venerando. Ustedes son la descendencia de ellos. Si ellos pudieron, ustedes también tienen la misma fe para hacerlo. ¿Por qué sepultan su generación considerándose que no son dignos de que Dios haga milagros, cuando son los descendientes de generaciones sobre la cual Dios hizo milagros? Por eso Dios vio una actitud equivocada y tuvo que hacer abrir la voz profética para corregir eso. ¿Por qué creemos? ¿Por qué nos sentimos de menos? ¿Por qué nos dejamos intimidar y nos creemos indignos de la generación de los 90 que experimentaron avivamientos? Ellos tampoco eran dignos humanamente, pero Dios por su misericordia mandó avivamiento. ¿Por qué hoy yo me voy a convencer de que no puedo pedir avivamiento, que no voy a buscar avivamiento, que no voy a clamar por avivamiento? Si soy descendiente espiritual de ellos, tengo la misma fe que ellos tuvieron y Dios puede hacer también un avivamiento conmigo como lo hizo con ellos. Pero limitar el pasado, ser nostálgico, resignarme, hablar del pasado siempre, las glorias del ayer, lo que fue los 90, lo que fue los 2000, los cultos de antes, el llamado de antes, el ministerio de antes, mi fe de antes, mi servicio de antes, mi danza de antes, mi adoración de antes. Y tus capacidades hoy, si lo de ayer fue bueno, con lo que aprendiste hoy tendría que ser superior. Con lo que Dios te maduró tendría que ser superior. Con lo que Dios te hizo conocer tendría que ser superior. Pero ¿por qué no lo podés ver? ¿Por qué estás cegado a eso? Porque querés traer el pasado. Querés traer el pasado.
hasta vos mismo crees que no puede ser mejor que ayer. Por eso no cambiás. Porque crees que no tenés nada más para mejorar. Crees que tu mejor versión fue ayer, más que crees que tu mejor versión puede ser hoy. Yo en tono de broma, cuando llegamos con lo que estamos, le dije, ¿a quién prefieren? ¿Al pastor del 2018 o al del 2025? ¿A cuál prefieren? Ya, me dijeron el del 2025 pues soy más paciente. Bueno, ahí la herida del alma salió. Pero eso a mí que me indica, no estoy aferrado a mi pasado. No estoy aferrado a los errores que pude haber cometido. No estoy aferrado a la inexperiencia que pude haber tenido y cometido. Sino que 7 años después, yo no soy lo que era, yo soy lo que soy hoy. Entonces utilizo lo que aprendí de esos años hasta hoy para potenciar las capacidades que tengo. Si vos no aprendés y no traes lo que aprendiste todo este caminar con Dios a tu presente, tus capacidades no se potencian. Tus habilidades no se potencian. Los dones que Dios te dio no se pueden potenciar. El llamado que Dios te dio no se puede potenciar. Tu fe no se puede potenciar. Porque querés limitarla al tamañito que tenía hace tantos años atrás. La gente hay que decirle, mirate al espejo. No sos el mismo de ayer. Tenés más arruga. Estás más viejo. Aceptalo. Yo por ejemplo tengo, no se ve, pero tengo por lo menos 2 pelos, dos canas en la barba. Ya la herencia me está acercando. Yo hace 10 años no tenía nada. Así que no me puedo hacer el muchacho. No me puedo hacer el muchacho. Pero algunos quieren seguir arrastrando el pasado al presente y no se puede. Es ilegal. Pero aunque lo intentes, tus capacidades se limitan. Vos tendrías que... Pablo en un momento exhorta a la iglesia y le dice, ustedes ya tendrían que ser maestros. Y aún tienen necesidad de leche espiritual. No les puedo hablar con mamaduros. Porque se enojan, se ofenden, hacen berrinche. Y eso hace un año puedo entenderlo, pero después de un año no lo puedo entender. Y hay una mentalidad tan pasiva que se metió en la iglesia que a la gente hay que aguantarla 20 años para que cambie algo. En la Biblia en 3 años cambiaban, ya eran apóstoles en 3 años. ¿Cómo alguien va a pretender que lo aguanten 30 años y sea el mismo berrinchudo, caprichoso, que se ofende por todo y que sea normal? No, eso en lo natural hay que llevarlo a un tratamiento mental porque tiene un retraso madurativo. Y en lo espiritual, si eso está pasando, es porque hay gente aferrada a su pasado, aferrada al pasado. Jamás se pueden ver como nuevas criaturas. Limitan su fe y sus capacidades al pasado, porque si no fuera así, todo lo que estos años oyeron, vieron, como Pablo les dice, lo que oyeron de mí, lo que vieron de mí, hagan. Queriendo decir lo que estos años incorporaron a su fe, incorporaron al conocimiento, tuvieron la experiencia teórica y manifestada. Todos los que absorbieron, háganlo, le dice Pablo. Quiere decir, yo sé que ya están a la altura para manifestar esas cosas, pero si no lo haces y sentís inseguridad y sentís miedo y te sentís incapaz, es porque traes tu pasado todo el tiempo, estás aferrado a tu pasado. A mí cuando me ven predicar, que parece fácil, que no es fácil, porque es una responsabilidad edificar el destino de alguien, pero el tema está en que ya no tengo las inseguridades de hace casi 10 años atrás, porque lo que traje a mi presente fue lo que aprendí todos esos años, y al traer al presente lo que aprendí, ya no soy el mismo que hace 10 años. Entonces las capacidades que Dios te dio, ¿qué les pasa? Crecen, se expanden,
se ensancha. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que ciertamente queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Y Pablo de qué estaba hablando? Un verso más atrás, vos ves que él viene hablando de toda su experiencia, desde que se convirtió y su trabajo. Antes de convertirse era fariseo, de la tribu de Benjamín, religioso, cuando se convirtió y después, y él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sí hago una cosa, olvido lo que ya pasó, ya pasó. Yo ya no soy ni el Saulo fariseo, ni el Pablo que recién conoció a Jesús en Damasco. Yo no soy, porque si tengo un afán es conocer más a Jesús. Y ya no soy. ¿Y qué los libre de esto? Lo libre de esto es que aunque te quieran juzgar por lo que fuiste, vos no te sentís culpable. Aunque te quieran juzgar de lo que alguna vez hiciste por inmadurez, por inexperiencia, por falta de aprendizaje, ya no te sentís culpable. Porque vos, tu alma, no está aferrada al pasado. Porque vos ya no sos lo que eras, vos sos tu presente. Y Dios te juzga por tu presente. Por eso también es para lo otro. Empezaste bien, procura terminar mejor. No es porque empezaste bien, ya está y estoy asegurado. Porque Dios te puede haber bendecido por las buenas cosas que hiciste, pero te juzga por tu hoy. Y si hoy estás mal, te va a juzgar de acuerdo a cómo estás hoy. No vivas del ayer. No sos tu pasado, sos tu presente. Porque si vos querés vivir de tu pasado, es como volver a comerte un vómito. Y miren, ya no sabe igual, ya no es lo que era y ya no es la misma experiencia. Y eso es querer traer un recuerdo a tu presente. Vas a encontrarte con lo desagradable que ya no es lo mismo, ya no es lo que era y ya no es la misma experiencia que fue aquella vez. ¿Por qué? Porque en ese momento, hablando de lo que ya pasó, era algo que necesitabas, pero ahora ya no lo necesitas. Y por eso no se debe traer a la memoria. ¿Se entiende? En ese momento pasó porque tu madurez, porque tu edad, porque tu mentalidad, por tu nivel de conocimiento necesitabas que pase. Hoy, al haber crecido en eso, no necesitas lo que ya pasó. Necesitas lo que va a pasar ahora. Y de acá a unos años lo que pasa ahora ya no lo necesitas, sino lo que va a pasar en esos tiempos. Eso es aprovechar los momentos y los tiempos, mudar los tiempos. Mira, pensar en lo que Dios hizo en mí es mantener el amor que Él siente. Yo mantengo presente en mi corazón el amor que Dios siente y tiene por mí, porque así lo conocí, así lo conozco y lo seguiré conociendo. Yo recuerdo y mantengo presente en mi corazón el amor que Dios tiene por mí, pero Él no va a hacer lo que ella hizo antes. Así que no espere la misma experiencia. Dios no va a hacer lo que hizo el año pasado, ni hace 5 años, ni hace 10. ¿Sabes por qué? Porque ya no lo necesitas. Porque Dios juzga que cambiaste, que hoy tenés otras necesidades. Él va a hacer lo que necesitas hoy. ¿Sabes por qué? Porque ya no sos el mismo de ayer, ya no estás como ayer y ya no tenés la necesidad de ayer. Pero acá hay un tema. Si vos no crees esto y seguís creyendo que necesitas lo de ayer, que estás igual que ayer y que sos como el ayer, es porque vivís del ayer. Si vos mismo no podés reconocer un cambio en vos, no podés reconocer que ya no sos el mismo que ayer por cuestiones obvias, es porque tu mente y tu alma quedaron atrapadas en el ayer. Y eso es trágico, eso es condenar tu fe. Eso es condenar el ministerio, el llamado, el propósito de Dios.
Porque el ayer no tiene cambios. El ayer es una finalización. El ayer es un fin. Ya pasó. Ya está dado por hecho. No se puede modificar. Ya está. Ya pasó. Si vos quedás atrapado en él, en tu presente, ese mensaje vas a tener en tu corazón y en tu mente. No podés hacer nada, no podés cambiar nada, no podés crecer nada, no podés mejorar nada, no podés prosperar nada, porque al traer tu pasado todo el tiempo, no sentís que puede haber un cambio. Te condenás a permanecer así para siempre. Aunque las capacidades que tenés y que Dios te ha dado pudieran hacer algo nuevo. Entonces no se trata de que no cambiás por la chilindrina que vive en tu casa, ni por los problemas que digan. Entonces son excusas baratas. No pasa porque vos estás aferrado al pasado. De alguna forma, no sé por qué, creíste que ese fue el mejor año y no querés salir de ese lugar emocionalmente. Pero ya te digo, ya pasaron 10 años, ya pasaron 5 de ese año. En un año cambian un montón de cosas, imagínate en 5, en 10. Pero emocionalmente y mentalmente estás atrapado en ese momento porque vos crees que fue ese tu mejor año y condenaste que no pueda haber otro mejor que ese. Entonces tus capacidades que están como alimentadas y queriendo hacer lo que Dios quiere hacer, se encuentran con ese techo, ese límite, esa incredulidad de vos mismo también. Todos, creo, quisiéramos ir al pasado para no hacer lo que hicimos. Entonces no entiendo por qué traes tu pasado al presente y querés intentar convencerte que eso sigue con vos. Si cualquier gente daría lo que sea por una máquina del tiempo, ir al pasado y no hacer lo que dicen que no debían haber hecho. ¿Cómo arrastramos el pasado entonces? Porque la gran oportunidad de no hacerlo o de cambiar es justamente tener un presente nuevo. Y esa es la oportunidad que tenés cada día. De hacer las cosas diferentes. Y cambiarlo desde tu presente, no de tu pasado. Desde tu presente se cambian las cosas. Desde hoy se cambian las cosas. Desde hoy, cada día al despertar, que es tu hoy, desde ese día se cambian las cosas. De ese día se corrigen las cosas. Desde ese día se levantan, desde ese día caminan, desde ese día apuntan. No el pasado, nunca más vas a volver al pasado. Es desde ese día en que está la oportunidad de cambiar las cosas. No soy el mismo de ayer, no estoy como ayer, ya no tengo la necesidad de ayer. Pero si eso no cambió en mí es porque vivo del ayer. Por eso tenés que soltar tu pasado, vivir tu presente y apropiarte del futuro que Dios te quiere dar. Es soltar tu pasado, es vivir tu presente y es apropiarte del futuro que Dios te quiere dar. Y la manera es caminar en la misma fe que te llevó a avanzar otros años. Esa fe es lo que Dios necesita para seguir trabajando en vos y potenciar lo que Él mismo colocó ahí adentro. Con las experiencias, con la sabiduría, con las enseñanzas, con lo que Dios empieza a permitir y a otorgar todos esos años. La capacidad de los dones, todas esas cosas van a empezar a potenciarse de manera gigante. Pero si seguís aferrado a tu pasado, trayendo el error una y otra vez, trayendo la mala decisión una y otra vez, vas a volver a elegir mal otra vez, vas a volver a cometer el error otra vez, porque estás convenciendo a tu mente de que así se hacen las cosas. Entonces el problema es que ya no es un error, es el mismo error 100 veces. Cuando lo único bueno que sacamos de un error es una enseñanza. Y una enseñanza te hace
más sabio de lo que eras antes de cometer el error. Pero si lo haces 100 veces más, no estás usando lo que aprendiste de ese error para darle potencia a la capacidad de decir que no, a la capacidad de decir que sí. La gente se lamenta de no haber dicho que no, se lamenta de no haber dicho que sí, porque no tenía la experiencia, no tenía la sabiduría ni el valor, pero ahora tenés, y eso es lo que potencia la firmeza de un no o de un sí. Pero si vos vives tu pasado, nunca vas a potenciar esas respuestas que definen tu futuro. Bendito Dios, que cuando yo me quise limitar muchas veces, que en coraje dije, sí, lo voy a hacer, pero cuando se presentaba la situación me echaba para atrás. Bendito Dios que no me dejó, porque Él mismo me convenció y me venció al decirme, ¿qué me prometiste? ¿Qué me prometiste? Y pude tener oídos para Dios. Porque a Dios le puede hablar a mucha gente, pero no todos tienen oídos para hacerle caso. Le dije, sí, Señor, de verdad. Y dije, y fortalecí, con esa instrucción fortalecí el sí, que minutos antes no tenía la fuerza para decir que sí. Con esa instrucción fortalecí el sí. Y desde ese día, de esa situación que era predicar en una escuela, delante de muchos ministros, como siempre conté, el mi sí se fortaleció por lo que Dios me dijo, ¿qué me prometiste? Y yo lo que le prometí al Señor era que nunca más me iba a rehusar a lo que Él me pida, porque antes lo había hecho y me llené de culpa. Dije, Señor, la próxima vez que me lo pidas lo voy a hacer, fue mi promesa. Y cuando quise volver a decir que no, Dios me dijo, ¿qué me prometiste? Entonces eso a mí me dio la fuerza para decir y fortalecer un sí. Mi valentía no vino de mí, vino de Él. El fortalecer el sí no vino de mí, vino de Él. Porque tuve oídos para sacar mi vida del pasado, de recaer en la comodidad y de la timidez, y de recaer en la inseguridad, y de recaer en el anonimato. Yo entendí, ya no estoy anónimo, ya estoy expuesto por Dios, ya no puedo volver atrás, no puedo meterme bajo una cueva, ahora tengo que estar brillando porque Él decidió que empiece a brillar. Y fortalecí el sí, y lo hice, y nunca más hubo una negativa en esa área, aunque hubo otras veces que sí me volví atrás, y Dios me volvió a traer a reclamar, decir, ¿qué me prometiste? Ay, Señor, de verdad. Pero cada vez que Él me traía esa instrucción, como le dijo al profeta acá que diga, ya no recuerdes el ayer, no empiecen las cosas del pasado, yo voy a volver a hacer algo. Para mí era esa instrucción cuando me decía, ¿qué me prometiste? Ok. Fortalecía mi sí. Y también los no. Cuando era Señor, no lo voy a hacer más a esto. También era, ¿qué me prometiste? Y ahí podía fortalecer un no, que minutos antes lo veía tambaleante al no. Estaba más a un sí que un no otra vez. Y Dios me fortalecía. Pero cuando vos tenés oído para Dios, Dios potencia tus capacidades de tomar decisiones. La fuerza de tomar la decisión no viene de tu propia voluntad, sino que viene de tener oídos para Dios. Nadie puede decir que tomó una buena decisión por su propia sabiduría o capacidad, sino porque tuvo oídos para oír a Dios. Y entonces se fortaleció en la virtud correcta para hacerlo. Por eso siempre toda la gloria se la lleva el Señor, porque Él fue el que trajo la fuerza. Él trajo la fuerza, le dijo a Pablo, tú bástate en mi gracia, mi poder se va a fortalecer en tu debilidad. Yo voy a traerte la capacidad para levantarte de estos momentos. No lo encontrás en vos, no lo encontrás ni en tu experiencia, no lo encontrás en tu sabiduría, no lo encontrás en tu interpretación bíblica, no lo interpretás en los dones que tenés, lo recibís solamente cuando dependés de mí. Por eso los no y los sí que vas a dar, que empiezan a definir tu caminar, empiezan a definir el futuro que vas a tener por delante, solamente van a venir si tenés oídos para oír a Dios.
Porque vos al ministro, al consejero, hasta al Espíritu Santo mismo le puedes decir que sí. Pero si no tenés oído para oír a Dios, no lo vas a hacer. Hay gente que a mí me puede decir sí, no, en la cara, pero después que lo haga depende que tenga oídos para Dios. No para mí, para Dios. Hay gente que delante mío me ha dicho cosas y no ha cambiado porque a mí no era que tenían que tener oído, tenían que tener oído para Dios. Y no lo tuvieron para Dios. Por eso, ¿qué fortalecieron? Su carne, su capricho, fortalecieron su incredulidad, fortalecieron su rebelión, porque no tuvieron oídos para Dios. Cuando vos tenés oído para Dios, se fortalecen las virtudes de su Espíritu Santo. Cuando vos decís que no, decís, wow, dije que no una tentación, no es por vos. Es porque tuviste oídos para oír a Dios. Por eso esa frase que tenga oídos para oír que oiga no es una frase bonita, impactante, wow, seria, profética. Es lo que te puede salvar de un futuro caótico, de un futuro problemático, de un futuro de ruina. Si tenés oídos para oír a Dios, Jesús fue tajante, que tenga oídos que oiga. Porque lo que estoy diciendo no es algo que podés pasar desapercibido. Si tenés oídos para oír, voy a fortalecer tus capacidades para que lo hagas. Si no, no va a pasar. Entonces, ¿qué es abusar de la luz para que produzca oscuridad en esta área del vivir del ayer? Es cuando abusás de los recuerdos. Es cuando los utilizás de una manera equivocada, nostálgica, de resignación. Cuando vos decís, y va a ser así toda mi vida y me voy a aguantar. Eso es abusar de un recuerdo para que te termine apagando, porque si vos traes tu ayer todo el tiempo, debilita la luz de tu presente. Eso pasa con la electricidad. Vos de repente cuando sentís que no hay tanta fuerza en la luz y te viene un montón de plata, vos tenés que investigar que no tengas a alguien colgado de tu conexión. Vos decís, pero si no tengo más nada conectado, ¿por qué me viene tanta plata? Y de repente inspeccionás y ves a alguien que se colgó de tu luz, se colgó de tu medidor, te cambió los cables y de repente estás pagando una luz que no es tuya. La señal del Wi-Fi. Vos decís, a mí me estafó la empresa. Si me prometió no sé cuántos megas, que poco más hacía un clic y ya tenía 20 páginas abiertas y no se cortaba. Y vos decís, mirá, me hacen pagar. Y de repente inspeccionás el historial y tenés como 20 conectores, 20, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? No, sí, celulares, pero se le dice, bueno, no me acuerdo de la palabra. Pensé que ibas a decir algo, ¿no? Yo te miré. ¿Cómo se dice? Bueno, no me recuerdo la palabra. Pero sale el historial del Wi-Fi a todos los que están conectados y están usando la señal. Y vos decís, con razón está tan baja. Si está dividida en 20 conectados. Y vos decís, 5 de la familia, el otro es que el hijo le dio al amigo, es que el primo vino y pidió el Wi-Fi, es que el vecino entró y pidió el Wi-Fi para buscar algo en el celular. Y claro, vos empezaste a repartir tu señal en un montón de gente y por eso no te alcanza la señal. No porque la empresa te estafó, que vos administraste para todos lados. Y si tu luz empieza a debilitar, es porque hay una entrada ilegal a la fuente de tu luz, que es tu pasado. Hay una entrada ilegal, hay un conector ilegal. ¿Y cuál es la solución, pastor? Lo que cualquier empresa haría: cortar automáticamente. Poner una banda que diga clausurado, como diciendo, ya me enteré y con esto te digo que no te atrevas a hacerlo otra vez. Porque usted sabe que las bandas o las cintas de una empresa
responsable de la luz, si alguien la rompe, puede tener un juicio y un problema legal. No es que la rompe y venía a poner otra porque soy canchero. Vos la rompés y vuelvo a haber conexión. Ahora no es solamente que te corto. Ahora retiro el medidor y además te hago un juicio por estafa. Entonces, en lo espiritual es, corto esta conexión ilegal del pasado a mi presente y le pongo una banda que diga clausurado mi pasado. No tiene entrada y no puede volver a entrar. Y si quiere volver a entrar, Dios le va a dar juicio. Por eso a mí me río cuando alguien quiere traer juicio a mi presente de mi pasado. Porque mi pasado tiene una clausura y el que quiera romper la clausura que le puse a mi pasado, el que lo va a juzgar es Dios, de querer tratarme de algo que para Dios yo ya no soy. Esa es la libertad de no vivir del pasado, porque si vos vivís del pasado, no hay protección legal para el que te juzga de tu pasado. No hay protección legal. Pero si vos sos libre de tu pasado, estás perdonado, redimido, lo dejaste atrás, el que venga, no importa quién sea, Dios a él o a ella va a juzgar por hablar de algo que él dice, para mí no es así. ¿Dónde están tus pruebas? Las quiere agarrar y Dios dice, anda a buscar al fondo del mar y a veces la encontrás, porque la tiré ahí. Anda a buscarla, se la encontrás. Mirá, a veces se te cae una moneda en un charquito y no la encontrás más. Dice, ¿dónde se metió? Si acá nomás no tiene ni agua esto. Hizo un poco de polvo el agua y se fue. Dice, ¿dónde está esto? Imagínate el fondo del mar. No dice 1 metro del mar. Fondo. El que algunos ni siquiera llegan por la presión del agua que hay, que es imposible llegar. Ahí la mandó Dios. Anda a buscar si lo encontrás y traeme la evidencia para que yo juzgue. ¿Quién se va a meter hasta allá al fondo? Nadie. Dios está diciendo, nadie puede tomar un pasado que yo ya perdoné. Nadie. Así que él lo trato de un falso testigo. Esa es la libertad de no traer el pasado más al presente. No seas tonto de darle legalidad todavía a los acusadores porque vos mismo no clausurás tu pasado. Dale esa parte legal al Padre, donde Él ya cerró el pasado y ya nadie más lo puede presentar delante de Él para pedir ningún castigo. Aleluya. Por eso no apagues tu luz, no deje que se apague la luz, porque hay un pasado invasor, hay un pasado que sigue queriendo entrar y debilitar tu luz presente y una y otra vez perder la fuerza de la luz, una y otra vez perder la fuerza en las decisiones que la luz te da, una y otra vez perder la fuerza en las capacidades que la luz te da. Cuando el proverbio dice que la luz, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. El justo no camina en una debilidad de luz, sino que el justo camina de año a año en una luz más fuerte que la que tuvo ayer. No permita que se debilite por tu pasado. No importa que te traigan cosas del pasado, porque el que te lo trae está buscando el mal. Lo importante es que vos no vivas del pasado. Que vos ya no te sientas parte del pasado. A mí a veces me dicen cosas del pasado, no de mala manera, de anécdota, y yo no me acuerdo. Yo le digo, mira, yo no te estoy mintiendo, no me acuerdo. Le digo, ¿en serio yo hice eso? Dije eso, no me acuerdo, la verdad, no estoy mintiendo. No me estoy exagerando, no me estoy haciendo el desmemoriado. Hay cosas que me acuerdo y cosas que no me acuerdo. No, sí, vos lo hiciste, vos dijiste la cosa. No me acuerdo. Vos dijiste esto, lo otro. ¿Te acordás cuando hicimos? La verdad, no me acuerdo. Ni culpable me siento lo que decís, pues yo en mi corazón, en mi mente, no me acuerdo de eso. Entonces no debilita mi luz eso. No debilita. Porque tengo oídos para Dios. Porque yo no soy lo que fui, yo soy lo que soy hoy. Y así soy juzgado por Dios. Soy lo que soy hoy. Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo, le dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. El que es continuamente y nunca deja de ser, el que es para siempre el mismo.
yo soy. Y eso aplica a Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros estamos unidos a Él. Yo soy lo que soy hoy. Soy el resultado de lo que Dios trabaja conmigo. Mañana seré el otro resultado de lo que Dios trabajó conmigo. El año que viene seré el resultado de lo que Dios trabajó conmigo. Yo soy lo que soy ahora, no soy lo que fui. Lamento si estás enojado, resignado conmigo, dolido conmigo, te pido perdón, sanate, pero yo ya no soy el que fui ayer, yo soy lo que soy hoy. Y eso a mí me es libertad. Eso a mí me es libertad. Yo no soy lo que hice ayer, yo soy lo que hago hoy, lo que hoy hice. Estoy bajo ese testimonio de Dios. Por eso, tranquilo, hay gente que nunca te va a dejar pasar ningún error y toda la vida lo va a querer remarcar. Problema de la persona, ellos vivirán del pasado. El domingo Dios le habló a gente que pasó a ser ministrada y que tenían que perdonar cosas para que prospere lo que tenían hoy. Imagínate lo importante que para Dios es que no permitas que tu pasado entre a debilitar tu luz de hoy. Sí, se lo dijo. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Pónganse en pie. Libertad gloriosa del Señor. Dice que una mujer encontrada en el acto de adulterio fue llevada delante de Jesús. Encontrada, no había sido hace un año, era hace unos minutos. La encontraron en el acto de adulterio. Ustedes se imaginan qué condiciones, ¿verdad? La agarraron así delante de Jesús a ver qué hacía Jesús. Y Jesús mira el espíritu de sabiduría del Señor. Cuando todos estaban listos con la piedra para decir, da la orden de lapidación. Y lo hacemos. Debes hacerlo. Debes juzgar. Te acabamos de decir, y la ley dice que si hay 2 o 3 testigos, ya merece condena. Somos más. La encontramos en el acto. Imagino que la habrán traído desnuda o envuelta en sábana o algo para que nos demos cuenta que realmente estaba por un acto sexual de adulterio. La mujer ahí y ellos con las piedras. Y Jesús responde, quien esté libre de pecado lance la primera. Dice que del menor al más viejo empezaron a soltar las piedras. Y que la respuesta de Jesús a la mujer no fue de ser cómplice de lo que estaba haciendo. Jesús supo que era verdad, pero a la vez también percibió que la mujer estaba arrepentida. Y lo que había pasado hace 5, 10, 15, 20, media hora si querés, entre que tardaron, la llevaron, Jesús dijo eso y pasó todo. Lo que hace media hora era verdad y merecía ese castigo. Jesús percibió el arrepentimiento, con sabiduría la liberó del castigo, pero le dijo algo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Si un acto de hace unos minutos Jesús lo perdonó y automáticamente quitó el derecho de juzgar, por la mujer estaba arrepentida. ¿Qué te hace creer que el Señor no ha perdonado lo de hace 5 o 10 años atrás? ¿Quién te hace pensar que el Señor no perdonó lo que hiciste hace 3 horas? Un impulso, un error. Y dices, ay, mira lo que dije, lo que hablé, y te sentís mal y te arrepentiste. ¿Crees que el Señor todavía lo tiene presente?
Él juzga el arrepentimiento cuando ve el corazón. Tampoco decir perdón, ay, ya estoy perdonado. No, Dios tiene que ver que realmente hay un arrepentimiento. Si Dios no lo perdona, si no ve arrepentimiento genuino. No importa que lo confesaste. Si no ve arrepentimiento, el pecado sigue estando ahí hasta que Dios ve arrepentimiento genuino, convencido. Ni yo te condeno. ¿Pero por qué? ¿El Señor qué fue? ¿Condescendiente con el adulterio? ¿O percibió el arrepentimiento? Es uno de los textos más misteriosos de los evangelios, porque ninguno de los cuatro escribió lo que Jesús dice que escribió en tierra. Nadie sabe lo que escribió en tierra, pero dice que mientras las piedras tiraban los más jóvenes hasta los más viejos que se fueron todos, Jesús escribía en tierra y nadie supo qué escribió. Algunos interpretan la ley de Moisés, otros no sé qué otras palabras. Lo de hace unos minutos fue perdonado y no hubo una condena porque la mujer se arrepintió. ¿Por qué traes lo de hace años atrás al presente? ¿Por qué apagás y debilitas tu luz con tu pasado? Eso hacen los que están en la oscuridad. Buscan apagar la luz de otros. No les importa que ya cambiaron. Ellos quieren una y otra vez recordar el pasado. El problema de ellos, que están apagados y vivirán amargados con celos y envidias toda la vida. Pero yo no voy a dejar que mi luz se debilite por el pasado que Dios ya me perdonó. Pascua sigue trabajando hasta Pentecostés. El espíritu profético de Pascua trabaja, se conecta hasta Pentecostés. Todo lo que Pascua representa sigue afectando. Y Pascua representa una de las grandes cosas, es perdón y redención. Ciclos negativos que se cierran y ciclos prósperos de Dios que se abren, y todo empieza con el perdón. Yo no pudiera haber prosperado en la fe si no me hubiera convencido por el Señor que estoy perdonado. ¿Saben que hay cosas fuertes de mi pasado que han querido venir de la nada a mi corazón? Y me apretujaron el corazón porque eran cosas muy vergonzosas que yo hice. Cosas que me apenaban de haber hecho. Y me querían apretar el corazón como una culpa. Una vez, hace años atrás, varios días lo tuve presente eso y no me dejaba ni orar, me sentía culpable, me sentía indigno. Y hasta pensaba si el Señor me había perdonado eso. Hasta que un día me humillé, no aguanté más, el Señor me ministra y me dice que ya estaba perdonado. Pero era algo que Satanás utilizaba para hacerme sentir indigno. De hacerme tener miedo de que me acusen o que me vengan a hacer problemas por esos errores. Eso me dijo, tranquilo, está perdonado, está olvidado. Entonces yo hice una oración y dije, Señor, sé que hay temas que con gente no puedo hablar porque son delicados y no puedo hacerle recordar lo que yo hice, la falta que cometí. Pero yo te pido que borre de su corazón el dolor que yo les causé. Esa fue mi oración. Saben que hay gente a la cual yo le causé dolor, que me las encontré y me trataron con amabilidad, me trataron con amor, me trataron como si nunca les hubiera hecho nada. Y yo dije, bueno, entonces, ¿será que Dios me respondió la oración? Pues yo no puedo hablar de estos temas con ellos, es revivir lo que pasó y es un problema. Pero te pido que les sanes el corazón de lo que yo les causé.
Porque uno no solo fue causado ofensa, ha causado ofensas a otros. Y a veces son temas difíciles de hablar. Hay gente que no se puede hablar de esos temas porque son conflictivos, se recuerdan, te hacen drama, dicen, ¿para qué me lo hiciste acordar? Y es como revivir otra vez el problema. Pero pues es una oración sabia: Padre, saná de sus corazones lo que yo les causé, para estar en paz también. Para estar en paz también. Qué bueno sería que te los cruzaras y te trataran tan bien, donde te des cuenta que no sientan nada malo contra vos. Pero para eso vos tenés que soltar el pasado, vivir el presente de hoy y apropiarte del futuro que Dios quiere darte. Yo bendigo a los que ven, oro para que el Espíritu Santo trate en sus corazones, que les quite las culpas, que los convenza de romper con el pasado y que su luz en el presente no se debilite más por las cosas del ayer. Que su corazón, sus pensamientos sean gobernados por el perdón del Señor, y que todo intento de culpa y ataque emocional venga a la memoria el perdón del Señor y la paz que el Señor da al perdonar. Y oro que haya fortalezas en las capacidades, talentos y habilidades que Dios te dio, para que tu luz también se fortalezca y puedas crecer un nivel más de luz en el Señor, y que puedas alcanzar las cosas que ya debes alcanzar en este tiempo, y que no haya una reprensión sobre vos que debiera ya ser maestro, sino que te conviertas en uno para los que están empezando. En el nombre de Jesús. Amén.